A menudo en el mundo de la economía global surgen historias que desafían todas las proyecciones. Países pequeños y poco conocidos encuentran caminos, digamos que inesperados, hacia la prosperidad y alteran de forma importante la balanza de poder económico en sus propias regiones. Este fenómeno despierta a veces preguntas que pueden ser fundamentales. Por ejemplo, ¿qué condiciones permiten que una nación modesta logre un avance económico tan acelerado? O incluso, ¿cómo pueden países con recursos limitados replicar esos éxitos? Antes de seguir, recuerda que este vídeo está apadrinado por Trade Republic, el neobank de más de 5 millones de clientes y 35.000 millones en activos. Está presente ya en 17 países. Con Trade Republic puedes invertir en múltiples productos y ganar un 3,3% anual en el dinero de tu cuenta sin condiciones y con pago mensual proporcional. Si quieres una plataforma fácil de usar, con tarifas bajas y gran variedad de activos, Trade Republic es para ti. Escanea el QR en la pantalla o sigue el link en la descripción y empieza hoy mismo. Diles que vienes de mi parte, por cierto. Vamos a intentar comprender el inesperado ascenso económico de algunos países y además el motivo por el que otros no lo logran. Sería interesante contrastarlo. Para ello necesitamos explorar en detalle las estrategias de desarrollo que otros países han adoptado ya con éxito. Hay ejemplos como Irlanda, que prosperó al apostar por la tecnología y un marco fiscal atractivo, que muestra cómo algunos países que han logrado explotar ventajas específicas pues pueden incluso ganar un lugar en la economía global. La transformación, por ejemplo, de Irlanda, que ha superado incluso a economías que podríamos decir establecidas, como podía ser la española, en términos de PIB per cápita, lo que hace es revelar que un recurso natural no es siempre el requisito para el crecimiento. Hay otras cosas. Y aunque el caso de Irlanda se construye sobre la base del capital humano y los bajos impuestos, que también es cierto, en otros países el desarrollo sigue caminos también muy diferentes. Hay uno que sobresale. Uno de esos ejemplos, Guyana. Es la sorpresa del FMI de este año. Destaca como un caso de crecimiento inesperado que presenta lecciones que son clave. Empecemos por Guyana, un país con una población de aproximadamente 790.000 habitantes y además ha captado la atención internacional básicamente por los titulares que dicen que se ha convertido en una de las economías de mayor rápido crecimiento en el mundo. Mira, según el FMI, en el año 2020, a pesar de la crisis sanitaria, Guyana experimentó un crecimiento, del PIB del 43%. En 2021 lo bajó al 20% y se proyecta que va a continuar en tasas de 2 dígitos, 2 dígitos, durante los años siguientes. Dices, ¿este crecimiento a qué se debe? Pues este crecimiento extraordinario se debe principalmente a que descubrieron en 2015 enormes yacimientos de petróleo en alta mar por la empresa ExxonMobil y por sus socios también, obviamente. Se estima que las reservas que ya están probadas de petróleo en Guyana superan los 10.000 millones de barriles, lo que le convierte ahora mismo en una de las nuevas fronteras más prometedoras de la industria petrolera. Sin embargo, este rápido crecimiento también plantea algún desafío significativo. Todo no es de color de rosa. Resulta que la dependencia excesiva del petróleo puede exponer a Guyana a la volatilidad de los precios internacionales del crudo y vivir algo que se podría llamar enfermedad holandesa. Ese fenómeno económico que alguna vez te he comentado aquí, que está identificado o se identificó por primera vez en los Países Bajos tras el descubrimiento de gas natural en la década de los 60 del siglo pasado, y se refiere al impacto negativo que puede tener una industria extractiva en otros sectores económicos debido a la apreciación de la moneda, a la reorientación de recursos de todo lo que se haga hacia ese sector dominante. Hay ejemplos: Venezuela, Nigeria. Estos ilustran cómo la dependencia excesiva, por ejemplo, del petróleo, pues al final te puede conducir a problemas económicos muy graves. Venezuela es un ejemplo. Tampoco hay que entrar ahí, en fin. O Nigeria, a pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo de África, más del 40% de su población vive en pobreza extrema. Por eso lo importante es la diversificación y la apuesta por lo que sabemos se va a necesitar en el futuro. Muchos aquí ponen a veces de ejemplo a Noruega. Pero aquí hay que pararse un minuto también, porque el Fondo Soberano Noruego, conocido oficialmente como el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega,
Es un caso que aparentemente es contradictorio, porque habla de sostenibilidad y le falta cierta ética. Ese fondo, uno de los más grandes del mundo, con activos que superan el billón de dólares, se financia casi en su totalidad por los ingresos que genera la industria petrolera noruega. Curioso, ¿verdad? Pues mientras se presentan como líderes de la sostenibilidad y de defensa del medio ambiente, continúan explotando y exportando petróleo a nivel global pese a sus metas de reducción de emisiones de carbono. No venden lo que consumen. Es un pelín hipócrita todo, pero bueno. Vamos a Irlanda, porque a diferencia de Guyana, Irlanda carece de recursos naturales de tipo significativo. Sin embargo, ha logrado convertirse en una de las economías más dinámicas de Europa. En 2022, el PIB per cápita de Irlanda se situaba sobre los 90 y pico mil dólares. O sea, ojo, estamos hablando de mucho dinero por habitante. El éxito de Irlanda se atribuye en gran medida a su política fiscal favorable y a su inversión en el sector tecnológico. Pues Irlanda ha implementado un impuesto de sociedades reducido al 12,5%, incluso menor si tienes patentes tecnológicas, y así ha atraído a multinacionales de todo el mundo. Y esas empresas no solo han contribuido al crecimiento económico a través de la inversión directa, sino también en la creación de empleos y han estimulado, de alguna manera, el desarrollo de un ecosistema tecnológico local. Bueno, pues durante los 7 años que yo viví allí en Irlanda, fui testigo de cómo el país se transformó en una especie de hub tecnológico europeo. La inversión en educación, en formación especializada, todo ello al final ha sido clave en ese hub tecnológico para proporcionar una fuerza laboral que está altamente cualificada. Además, el gobierno irlandés ha fomentado siempre la investigación y el desarrollo, el I+D, situando ese país en la vanguardia de la innovación. Además también del bajo impuesto de sociedades que le convierte, obviamente, en un destino muy atractivo para empresas, por ejemplo, norteamericanas y a bastantes también europeas, que sin embargo todo eso, pues es claro, es un aspecto clave en su posición geográfica, el uso del inglés como idioma principal. Son ventajas que ya tenía. Pero esas ventajas hacen que Irlanda sea ahora mismo un punto de entrada ideal al mercado europeo también. Un trampolín perfecto para que empresas tecnológicas, startups, den el salto hacia el mercado británico o el estadounidense. Sin embargo, no todo es tan simple. Aunque el impuesto de sociedades es bajo, el coste del impuesto o de la imposición personal no lo es tanto. Contratar en Irlanda implica enfrentarse a un coste laboral muy elevado debido a la alta competencia y a los salarios que exigen los profesionales cualificados. Por ejemplo, el mercado laboral irlandés es feroz, con una población altamente preparada, cosmopolita, con una cierta mentalidad global. La mayoría de sus habitantes han vivido en otros países, disfrutan de diversidad, se adaptan bien a entornos internacionales y eso se refleja en el hecho de que el 17% de la población ha nacido fuera de Irlanda, lo que además es un factor de identidad única, porque la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversión, que ahora mismo está situada en Dublín, juega un papel clave identificando eso, y además identifica empresas emergentes y en crecimiento que podrían instalarse en Irlanda. Las buscan, las llaman y las atraen. No solo les ofrecen incentivos, sino que las ayudan a integrarse en la cultura local, algo bastante importante en los tiempos que corren. Ahora, el problema que tienen es la falta de capacidad aparente para asumir una inmigración descontrolada que no esperaban. Les ha pillado por sorpresa, pero eso lo trataremos otro día en detalle con expertos si hace falta. Este pequeño país, Irlanda, no solo es conocido por sus grandes o maravillosos servidores de pintas de Guinness, es también la sede de 9 de las 10 mayores farmacéuticas del mundo, 3 de las 5 principales empresas de videojuegos y 8 de las 10 mayores compañías tecnológicas del planeta. La presencia de esas multinacionales, repito, no es solo una estrategia fiscal, generan empleo, riqueza real. Las empresas tecnológicas allí lo que representan ahora mismo es 1/5 parte del empleo, 3/4 partes de las exportaciones. Es uno de los países que más software exporta en el mundo. La inversión proveniente de Estados Unidos en empresas irlandesas es 5 veces mayor que la de Europa. Pero a pesar de esas ventajas, Irlanda tiene también 2 realidades. Una es la Irlanda empresarial, que avanza a toda velocidad, y otra es la Irlanda doméstica, donde los ciudadanos tienen que lidiar con impuestos altos también y servicios públicos, yo diría que incluso deficientes a veces. Muchos derechos que en países como España se consideran básicos,
Allí en Irlanda son servicios pagados, y si no puedes pagarlos simplemente no los tienes. De todos modos hay truco en esto, porque mucho de lo que las empresas dejan de pagar por impuestos acaban trasladándose en cuotas fijas, por ejemplo, de aseguradoras privadas, planes de pensiones, o incluso que el hecho de que la educación provea como nadie a sus alumnos. Mi hijo estudia en Irlanda, y aun siendo todo muy caro, ir a la universidad tiene múltiples descuentos y ayudas que, sinceramente, sorprenden en un país que se le denomina de corte liberal. Y eso proviene de una de las realidades más sorprendentes de Irlanda, su disparidad entre la baja fiscalidad, la corporativa, y la carga fiscal que recae sobre los ciudadanos, mientras los impuestos o el impuesto de sociedades se sitúa, como decía, en ese atractivo 12,5%, y por eso atrae a multinacionales, startups de todo el mundo. El impuesto sobre la renta personal, ahí ya la cosa es diferente, porque llegan a tasas del 40, del 52% para ingresos medios y altos. Pero entre los países que han tomado las riendas de su futuro no solamente está Irlanda. En Europa destacan otros dos, Estonia y República Checa. Estonia ha emergido como líder en gobierno digital y tecnología. Después de recuperar su independencia en 1991, cuando cayó el muro y toda la historia, Estonia implementó reformas estructurales que incluyeron la digitalización de, sobre todo, los servicios gubernamentales. Empezaron por ahí, y hoy en día el 99% de esos servicios públicos están disponibles online, y el país es conocido por ser el primero en ofrecer la ciudadanía electrónica, que se llama e-residency. Su crecimiento ha sido de los más significativos y en términos de renta per cápita de los más eficientes. Hay otro país, la República Checa, y otros países del este de Europa también han emergido en ese sentido. Todos ellos han logrado superar a economías de Europa Occidental, como obviamente España, y es debido a una combinación de reformas estructurales, de modernización y de un enfoque estratégico sobre todo en la digitalización y en el uso de la tecnología. Tras la caída del comunismo, esos países implementaron cambios que si se hacen, funcionan y fueron profundos para abrir sus mercados y atraer inversiones extranjeras y lograron una rápida integración en la economía global, algo que no se esperaba de esa manera. Han aprovechado sus costes salariales más competitivos durante un tiempo, una mano de obra que ya era cualificada para convertirse en centros clave de manufactura, de industria y también de tecnología, sobre todo atrayendo ellos también a grandes multinacionales que empiezan a encontrar en esos países un entorno favorable y flexible para el crecimiento. Qué distinto a lo que pasa en otros lugares, ¿no? Es cierto que el apoyo financiero de la Unión Europea también ha acelerado el desarrollo de infraestructuras, educación, capacidades de exportación. Les ha permitido también recuperar una economía de un modo más rápido y más sostenible. Pero esas ayudas europeas también las hemos vivido otros países, con los fondos europeos a mansalva, de cohesión, de todo tipo, y no lo hemos aprovechado tanto, ¿no? Por eso, en contraste, algunas economías de Europa Occidental, como la española, pues se han visto limitadas por estructuras económicas que son muy rígidas, que dependen mucho de sectores vulnerables como el turismo, por ejemplo, la construcción, mientras que esos países del este han diversificado sus economías en industrias de alto valor añadido y menos expuestas a esas crisis cíclicas, pues países del sur de Europa y de occidente de Europa, España, por ejemplo, pues nos hemos enfrentado a dificultades para adaptarnos a las demandas de un mercado global distinto. Somos muy potentes en turismo, pero no lo somos tanto en tecnología e industria. Por eso, países como Irlanda, Estonia, República Checa, todos ellos han implementado estrategias específicas para impulsar un crecimiento de valor distinto. Nosotros hemos enfrentado un crecimiento difícil de adaptarse a las nuevas dinámicas de este mundo cambiante. A pesar de ser la cuarta economía más grande de la zona euro, nosotros, los españoles, seguimos luchando con altísimas tasas de desempleo. En 2022... o en 2024, o en 2026, tiene pinta de que nuestra tasa de desempleo juvenil pues va a ser altamente alarmante. La dependencia excesiva, como digo, de sectores que no ofrecen altos salarios, que no son estables, dejan a España y a los países que tenemos alrededor en una situación vulnerable hacia esas fluctuaciones económicas que vienen. La crisis financiera de 2008, la burbuja inmobiliaria, todo ello expuso una debilidad estructural de nuestra economía. Además, la inversión insuficiente en investigación y desarrollo, que no supera el 1, poco por ciento, que está a la mitad del promedio de la Unión Europea, impide, esa es una de las claves, impide que compitamos en sectores de alto valor añadido. A diferencia de Irlanda,
España no ha aprovechado plenamente las oportunidades que ofrece la digitalización, la globalización, no el globalismo, la globalización. Las rígidas regulaciones laborales, la burocracia, todo eso dificulta la creación y el crecimiento de empresas de tipo innovador. Hay tasas incluso que se aplican a ese tipo de empresas. El informe Doing Business 2022 del Banco Mundial decía que España estaba en el 30, en la posición 30 en facilidad de negocio, mientras que, por ejemplo, Estonia estaba en el 18 e Irlanda en el 20. Y es que España y otros países que no han implementado reformas estructurales corren el riesgo de quedarnos todos nosotros rezagados en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Es crucial aprender de las experiencias de esas naciones, adoptar medidas que impulsen un crecimiento de tipo sostenible, con un bienestar económico más seguro. La inversión en sectores de alto valor añadido no es una moda, no es algo hype, es la mejora del sistema educativo, es la flexibilización del mercado laboral. Son pasos esenciales si queremos, ser competitivos en el futuro. No somos Guyana, no somos Irlanda, no somos Noruega, pero tenemos un país increíble. El problema es que este país increíble está gobernado por gente que no es capaz de ver más allá de 4 años. Se requieren políticas de largo plazo, estrategia, voluntad, gente preparada que no vea cualquier cosa como un enfrentamiento, como una oportunidad para desgastar a su contrincante, a su contrario. Se precisan políticos con perspectiva, con sentido de Estado. Cada vez quedan menos oportunidades para aprovecharlas. Los jóvenes se van a centenares de miles precisamente a países donde sí hay oportunidades. Y con ellos se van las nuestras oportunidades también. Ni en las desgracias se ponen de acuerdo, como hemos visto. En fin, seguimos.